de los signos de una antigua cultura superior que la precede, con edificios de arquitectura consagrada o ciudades suspendidas en el vacío como Machu Picchu, sino de cara al vacío. No hubo en el desierto del sur ni códices, ni Popol Vuh, ni libros del Chilam Balam, ni siquiera los quipus mnemotécnicos de los incas. Los pueblos nómadas y ágrafos de las pampas del sur se dispersaron como el viento huyendo del conquistador. La literatura argentina nace de esa precarización, de cara al desierto y aferrada a la aldea junto al río color del desierto. Escena 1. Vacío y silencio. Nuestro desierto amarillo y verde nace como entidad dual, a la vez naturaleza y mito, y su ingreso al catálogo de realidades americanas calculadas en ultramar lo da la mirada española, que sopesa y mide, y la lengua que nombra. Magallanes, en 1500... Es la Pampa. Magallanes en 1520 y Pedro de Mendoza en 1536 ofrecen los primeros testimonios de un territorio desmesurado que llegaba hasta el acabamiento de la tierra. El vacío de esas lenguas incesantes, llamadas más tarde y simultáneamente desierto, tierra adentro, pampa, pero que perduraron en la forma antonomástica de el desierto, fue una ilusión fundada en la ambigüedad metonímica del español al dar nombre a lo nuevo de América. Si bien en la visión europea que descubre confines del mundo, desierto era todo lo no civilizado, la distorsión que la palabra impone en el Río de la Plata encierra el conflicto posterior de nuestra inagotable llanura, el afán por su posesión, tanto simbólica, su traslación al papel, como pragmática, su conquista territorial. El desplazamiento semántico implicó un escamoteo de la mirada, con el que quizás se pretendió exorcizar a los habitantes naturales. Aunque unos 3.000 querandíes entraron en contacto con don Pedro de Mendoza, el fundador de Buenos Aires, y lo cercaron, de allí en más se impuso la imagen del paisaje deshabitado. La primera mirada blanca articula dos elementos que permanecerán constantes en el futuro del territorio: el punto de vista y la escena recurrente. El punto de vista es siempre el mismo, el del viajero europeo. La escena repetida es la del choque étnico, el espectáculo del otro distinto que no se puede asimilar. Como sea, desde la conquista se le imprimió a estas tierras una denominación que atendía a motivos más subjetivos que objetivos y en la que privó uno de sus sentidos, el vacío. Si la primera peculiaridad del desierto para el blanco fue el vacío, la segunda es el silencio. Los pueblos que vivían en las pampas del sur fueron ágrafos. La voz que emanaría de ellos fue esporádicamente traducida, después silenciada. La denominación el desierto, por lo tanto, llega hasta nosotros despojada de sus dimensiones fáctica y humana. El suceder de la historia la ha descargado de su materialidad original para recargarla de connotaciones metafóricas, simbólicas o sublimes. Nuestro desierto es letrado, específicamente literario, es decir, entra a la realidad blanca por la literatura. Al costado de esa desmesura, una pequeña aldea va creciendo, empecinada en los confines de América del Sur. Un tembloroso damero entre el desierto y el río más ancho del mundo, sin promesas de oro ni plata. Con el correr de los siglos, Santa María de los Buenos Aires produce un rumor contrapuesto al silencio, que adquiere una forma y establece un diálogo con el desierto, un intercambio perdurable que se vuelca en el papel. En 1830, con la vuelta del joven poeta romántico Esteban Echeverría de Europa, el desierto alcanza un estatuto mayor de existencia. Desprendiéndose de la pura materialidad, va a marcar un comienzo. El poeta inscribe un trazo y con él pone de manifiesto un sentido profundo. Desierto y poesía son una sola cosa. El desierto está tatuado en la piel del naciente país y su dibujo indeleble es el de la letra escrita. Es el desierto el que impone una condición paradójica de escritura. Para ser aprehendido es necesario opacar una de las formas de su existencia dual, estilizar en el sentido literario su condición de realidad degradada, inculta, cerril, bárbara, sublimarla.
El proceso no es impune. El desierto ejerce una irresistible atracción, aquella gravitación del abismo que pesa como advertencia sobre los que se asoman a él. Relación compleja de fascinación y repulsa que logrará sus formas más acabadas en El Matadero, en Amalia, la primera novela argentina de José Mármol, o en Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. La aldea letrada logra sobreponer el triunfo del sentido emblemático del desierto, transformándolo en una poiesis. Escena 2. La intemperie. El Matadero, de Esteban Echeverría, 1839. En 1839 Echeverría escribe el acta inaugural de la literatura argentina, El Matadero, un cuento de 15 páginas. Pocos años atrás había dado aquel paso inicial con La cautiva, su poema de La Pampa. El desierto como paisaje de la patria ofrece al poeta un espacio propicio que une lo grandioso a lo íntimo. Pero ese impulso es interrumpido porque ahora, en el verano de 1839, aquel primer gesto hacia el desierto y sus habitantes naturales, adecuado a la estética romántica, se congela y cede rápidamente al requerimiento de la hora. Apenas nacida, la literatura argentina se pone a los pies de una causa: conspirar contra Rosas y su dictadura retrógrada y sangrienta, hostil a todo lo extranjero y a estos jóvenes educados a la europea. Se escribe para mostrar a las víctimas, para denostar un régimen, para ensalzar un estilo de vida contrapuesto. Así piensa Echeverría y representa a su generación llamada de los proscriptos. El Matadero será a la vez que una pintura social de bárbaras costumbres, un panfleto político contra Rosas. Ese verano de 1839, refugiado en el campo antes de su exilio a Montevideo, la pluma urgente recrea en el papel lo que ha visto una y mil veces y conoce a la perfección: el borde barroso de la aldea donde el desierto asedia a la incipiente ciudad, una frontera en la que luchan la civilización en la figura del jinete unitario letrado y los bárbaros gauchos matarifes. El Matadero es la primera imagen literaria que tenemos de Buenos Aires, y esta visión tremebunda nos muestra una aldea sometida al imperio de los elementos y de la violencia de los hombres. Con humor socarrón, de tono más bien cínico, el narrador, depositario ideológico de Echeverría, cuenta el desfallecimiento de los habitantes de Buenos Aires privados de comer carne por la funesta combinación de la Cuaresma católica, seguida de lluvias torrenciales e inundación que impiden la entrada de reses al matadero. La escena se abre en el suburbio sur de la ciudad, en el Matadero del Alto, con un amplio cuadro de costumbres de un vigor narrativo extraordinario. Las vistas panorámicas de los corrales y la playa central, donde se sacrifica y faena las reses, hacen contrapunto con los detalles vívidos de la carnicería, sobre las que resuenan los gritos de los gauchos que celebran la orden de Rosas de sacrificar 50 novillos a la famélica ciudad de carnívoros. Viva la Federación, viva el restaurador. Alrededor de cada res carneada pulula una turba en la que sobresale el carnicero, quien cuchilla en alto, corta y troza, azuzado por las negras achureras, los pordioseros, los pillos que les tiran bolas de barro y sangre y las jaurías de perros que se disputan lo que alcanzan. Algo infernal, en las palabras del narrador, en medio de lo cual se alzan las voces. Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía, gritaba uno. Che, negra bruja, salí de ahí antes que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. En el ámbito ollesco se yergue la figura siniestra de Matasiete, jefe del matadero. De pronto un toro, azuzado por la gritería, echa a correr con tal ímpetu que su fuerza descomunal corta el lazo y en un relámpago de sangre cae al lodo la cabeza cercenada de un chico. El toro huye por una calle lateral, para regocijo de los gauchos que lo persiguen. Al fin el animal es atrapado y sacrificado. Cuando todo está por terminar, un matarife grita: «Allá viene un unitario, ¿no le ven la patilla en forma de U?». Los gauchos federales distinguen a lo lejos los signos del jinete desprevenido, el modo de montar, la silla inglesa, la ropa. Es la contrafigura de toda la escena precedente. Se perfila el desenlace trágico. Cazan al cajetilla, o sea, al citadino, le atan los codos a la espalda y lo arrastran a la casilla que oficia de despacho para una parodia de juicio presidida por Matasiete. Degüéllalo como al toro.
pícaro unitario,